Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos semana a semana. Soy Diego Pietrafesa. Estamos en el segmento de Mercado por Expertos, adelantando las noticias. El programa de hoy tiene una temática particular, casi excluyente. Vamos a hablar de educación en la Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Cierto es que cuando se plantea este tema en los niveles dirigenciales, escuchamos discursos de todo tipo y calibre, oficialistas y opositores, en donde nuestros representantes se desviven, o al menos dicen desvivirse, por la calidad educativa que hay en la geografía en la que ellos tienen sus mandatos. Esto realmente siempre es así, los discursos siempre van de la mano de los hechos. Ayer la primera plana de alguno de los diarios daba cuenta de una merma en la calidad educativa argentina, por lo menos en lo que tiene que ver con olimpiadas de matemática. ¿Esto puede extenderse a todos los ámbitos? ¿Es solamente un indicio o una prueba de que las cosas no andan mal? El gobierno nacional dice asignar a la educación niveles muy superiores a lo de gestiones anteriores. Lo mismo dice el gobierno de la ciudad. ¿Estarán emparentados por la realidad o hay algo que en ese mensaje no funciona? Claro está que la educación pública es siempre un estandarte de toda administración que no frecuentemente es atendido como corresponde, y de eso vamos a hablar, lo que pasa en la ciudad y esa línea indigna, terrible, cruel y dolorosa que separa el norte y el sur de la ciudad. Esa diferencia de un par de cuadras nomás que puede incluso marcar no solo el presente sino el futuro de muchos de nuestros chicos. Hace unos años chusmeaba por internet en estas delicias que nos da la red a través de la computación y tenía la noticia de un proyecto que en Brasil tiraba esta línea. Decía que los hijos de todos los funcionarios públicos, a cualquier escala, desde la presidencia hacia abajo, deberían ir sí o sí a una escuela estatal. Llamó la atención, claro, dije, bueno, ¿se toma esto acaso como una ley pareja? Bueno, ¿querés preocuparte por la educación? Preocupate de verdad porque tus propios hijos van a la escuela pública. Mire, el proyecto no funcionó. Estamos con el diputado Alejandro Godart, del MST en Proyecto Azul, legislador porteño. Diputado, gracias por venir esta mañana. Quiero decir esta introducción porque usted tiene algo similar para hacer en la ciudad de Buenos Aires y lo que hablábamos fuera de cámara es ¿qué pasará con esto, no? Porque el proyecto parece ambicioso. Sí, yo creo que tendría que ser algo normal, ¿no? Pero sí, lamentablemente cuando uno lo empieza a discutir empiezan los peros. Yo he presentado el proyecto, fue el primer proyecto que presenté en el año, y plantea claramente que todo funcionario, desde una categoría hacia arriba, los cargos políticos, tanto del Poder Judicial como del Legislativo y el Ejecutivo de la ciudad, tengan la obligatoriedad de enviar a sus hijos a la escuela pública, porque entiendo que el centro de la gestión del Estado es dar las normas y velar porque ande bien la educación, pero lamentablemente hay una contradicción, porque la educación pública cada vez está peor. En la ciudad ya el 50% de la matrícula es privada, se destina mucho dinero a la privada todos los años, ¿no es cierto? La educación pública decrece. Escuchemos bien ese dato, porque no quiero que pase de largo. Estamos diciendo que en la ciudad de Buenos Aires, de cada 2 chicos, 1 va a una escuela privada. Esto no venía sucediendo en la ciudad, y tampoco creo, diputado, corríjame si no, es lo que ocurre en el resto del país. Está habiendo una fuga cada vez mayor de chicos de la escuela pública. Una parte queda en el camino, o sea, sale directamente del sistema educativo, pero otra parte va al sistema privado. Sí, ¿Cuándo se produce esta explosión? En los 90, porque hay un cambio grande a través de la ley federal, ¿no es cierto?, de educación de Menem, que deja de tener el monopolio de la educación. El Estado Nacional le pasa la educación a la provincia, pero no se la pasa con fondos. O sea, y por lo tanto cada provincia empieza a hacer lo que puede para mantener el sistema educativo, y a partir de ahí, como se va deteriorando cada vez más la escuela pública, ahí empieza a haber una migración hacia la privada. La ciudad de Buenos Aires es el máximo, porque casi ya faltan décimas para que sean más los estudiantes que van a escuelas privadas que a las públicas, pero en el país viene pasando prácticamente lo mismo, porque está cerca del orden del 40% ya esto. En la propia provincia de Buenos Aires es altísimo el grado. Y esto, o sea, esto tiene
dos problemas, porque en general la escuela pública cada vez se deteriora más, y no solo se deteriora más en general, sino que hay zonas, como bien usted decía, la zona sur, por ejemplo, de la ciudad, hay un deterioro muy grande, con una contradicción, que en la zona sur faltan escuelas para que vayan los chicos, porque claro, como no es negocio privado poner escuelas en esa zona que no tiene un poder adquisitivo como para pagar una cuota alta, allí no va la escuela privada, sino que queda la pública en mal estado, no termina de alcanzar para cubrir la demanda, mientras que en el norte de la ciudad hay una superpoblación de escuelas, porque hay muchas más escuelas de las que se necesita por la población, y la privada termina, ¿no es cierto?, sacándole matrícula a la pública, que ha provocado que el gobierno empiece a cerrar cursos, sobre todo en la zona norte, de la escuela pública, y yo creo que después ese cierre va a terminar en cierre de escuela directamente, por lo tanto no se para acá este problema, va a seguir, ¿no? El Estado subsidia entre un 40 y un 100% las escuelas. Ahora, ¿quién controla ese dinero? Nadie, porque aquí se da una gran contradicción, que no hay una fiscalización y no se utiliza el poder de policía del Estado para ver realmente a dónde va el dinero. ¿Por qué un 40, por qué un 100? ¿Por qué la cuota? Esto ya pasó en los trenes, lamentablemente. Esto que usted me dice, que nadie controla los subsidios, nos suena a música conocida en los trenes, en jurisdicción del Gobierno Nacional. En jurisdicción del gobierno porteño tampoco hay control sobre este dinero que se gira. Tampoco. No, y yo se lo podría ampliar. Por ejemplo, hace pocos días estuvimos discutiendo en la legislatura con el ministro de Salud, y donde más está avanzando la mortalidad infantil es en la gente que tiene cobertura de obra social privada o de obra social sindical, contradictoriamente. O sea, en el último tiempo ha habido un salto en eso, más que incluso, no es que esté bajo la mortalidad infantil en el sector que se atiende en el hospital público, eso ya venía alto, lo nuevo que está subiendo. Entonces, ante la pregunta, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno de la ciudad? No tenemos injerencia, porque eso es de una ley nacional. Sí, pero la Constitución dice que se ejerce el poder de policía. No lo estamos ejerciendo, por lo tanto, en la salud pasa lo mismo, y si vamos al tema del subterráneo pasa lo mismo. Hoy en día han sacado 20 vagones de coso, y ¿quién controla si es cierto o no es cierto? Acá hasta se le ha aumentado sin hacer una auditoría, se le ha aumentado a la empresa, ¿no es cierto?, el boleto sin saber dónde lo invierte, para qué. O sea, yo creo que hay un Estado que cada vez más ausente. Y en el tema de la educación es tremendo, porque es el futuro del país. O sea, ahí ya no estamos hablando solo de un problema, ¿no es cierto?, de una coyuntura. O sea, todo esto que estamos desinvirtiendo en la educación para todos, porque el problema es que solamente la educación sea para el que tiene poder adquisitivo. O sea, estamos retrocediendo 100 años en un debate, porque la educación, que en la Argentina fue un ejemplo, y precisamente porque abarcaba todos los sectores sociales, era de excelencia, ¿no es cierto? Eso se está rompiendo completamente. Ya hay una divisoria de nuevo entre lo privado y lo público tremendo, porque uno sabe que muchas veces, si manda a su chico a una escuela pública, no tiene lo mínimo, ¿no es cierto?, como para garantizarlo, y por eso termina yendo a la privada. Que ojo, yo siempre le planteo que la privada tiene una contradicción, que más allá de que tenga a lo mejor más recursos en determinado momento, tiene la contradicción de que el chico no se termina de formar en una educación universal y precisamente abarcativa de los distintos sectores sociales. Es como que se empieza, ¿no es cierto?, una formación ya diferenciada entre los pobres, que solo van los pobres, y los sectores más medios o de más recursos, ¿no es cierto?, que se terminan educando en una especie de gueto. Se va dividiendo la sociedad porque se rompe el sistema gratuito, laico, que tendría que ser el que domina, más allá de que después, por supuesto, cada uno puede optar, pero tendría que ser optar por convicción, no por necesidad, porque hoy en día es por una política que obliga, incluso a que mucha gente haga un esfuerzo tremendo para mandar a sus chicos a una escuela privada, porque no es que les sale barato, ¿no? Aprendimos nosotros que el que tiene que equilibrar esas desigualdades es el Estado. Digo, aprendimos, no siempre los gobiernos abonan esa teoría. Lo que pasa es que, diputado, yo escucho al gobierno nacional y también al gobierno porteño, que en época de campaña o no, en época de rendir cuentas, en las legislaturas nacional o porteña, usted habrá escuchado al jefe de gobierno allí en el ex Consejo Deliberante, yo tuve la oportunidad de seguir el discurso de la presidenta en el Parlamento,
se dan cifras de educación y niveles de inversión, incluso de salario docente, que uno dice, bueno, no parecen estar mal las cosas. ¿Dónde falla el problema? No, yo creo que falla en, precisamente, aumentan los niveles de gasto en la educación, pero no va a la educación pública. Incluso se da una contradicción. O sea, yo, por ejemplo, los otros días cuando discutíamos fue el jefe de gabinete de acá de la ciudad, y lo tomo lo de la ciudad porque es parecido... Es su ámbito, pero pero aparte porque es parecido en la nación. ¿Cuál es el problema? En el primer trimestre, que es lo que se conoce de gastos, en general del presupuesto, acá en la ciudad se gastó en el primer trimestre más del 50% de lo presupuestado para propaganda. Pero en lo que hace a lo que está destinado a infraestructura escolar, solo el 3%. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay presupuestos... A ver, hay 100 pesos que el gobierno el año pasado en su presupuesto dijo, el 2012 lo vamos a gastar en baños de escuelas o en gas, mosaicos, por ejemplo, sí, que hay gas. muchos colegios que no tienen gas De todavía. esos 100 pesos, en los primeros 3 meses del año, ¿cuántos se gastaron? 3. 3. ¿Y qué? ¿El resto no lo van a gastar? ¿Dónde va? Y que hay una subejecución de todo lo público permanente. Y esto que pasa acá pasa también en el Estado Nacional. Entonces se da una cifra. Yo invierto el 25% del presupuesto en educación. Como título es bueno. Es un título bárbaro. Pero ¿qué pasa? Después se subejecuta el presupuesto ese. Y se usan esos fondos para tapar otros huecos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encima se piden... Acá se ha pedido, por ejemplo, una reasignación de fondos porque no alcanzó el presupuesto. Hace poco hemos votado en la legislatura. Ahora, ¿ese presupuesto a dónde va? Porque mientras no se ejecuta una cosa, piden más plata, ¿no es cierto? Pero lo piden para todo lo que tiene que ver con lo privado. ¿Por qué? Porque lo privado sí gastan todo, ¿no es cierto? Todo lo que va a lo privado, terminan gastando todo el presupuesto y hasta piden más plata, porque antes ya está menos de mitad de año y ya, ¿no es cierto?, piden más. Ahora... Pero para lo que es lo público lo subejecutan, o sea, no se gasta. Pero hay un déficit de 5.000 enfermeros, por ejemplo, dicho por el gobierno de la ciudad. Y sin embargo, si uno ve la afectación de personal es mínimo lo que se gasta. O sea, porque siempre hay una especie de bicicleta con el dinero que va a lo público, porque hay un Estado que cada vez le interesa menos brindar los servicios públicos. Mientras tanto, después hay una política de impuestos que es brutal. Acaban de aumentar, por ejemplo, acá en la BL, hay familias que se le han aumentado casi el 2000%, porque pagaban 50 pesos, ¿no es cierto?, y ahora hay un mínimo de 600 para pagar, sin importar el valor distinto. Ahora, pero eso no vuelve. Toda la política de impuestos cada vez es mayor, ya directamente hay impuesto al salario, ¿no es cierto?, porque tenemos el impuesto a las ganancias, o sea, se saca cualquier cantidad de plata al contribuyente, pero eso no vuelve en mejores servicios, ¿no es cierto?, sino que al revés. Ese dinero muchas veces no va a lo público, no va ni al hospital, no va a la escuela. Yo le doy un caso que es, yo creo que es, en el hospital de niños de la ciudad, hace falta desde hace muchos años un lugar para que las madres que tienen a los chicos internadas puedan quedarse, porque hay gente, todo lo que va a lo público es gente de bajos recursos, señor, que no tiene la posibilidad, a lo mejor se vienen de un lugar lejano. No tiene familia acá o no puede pagar una pensión. Totalmente. El Estado, en vez de agarrar y decir que es mínimo el presupuesto que se necesita, en un presupuesto como el de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy rica, en vez de decir, desde hace años se viene negando, pese a que, por ejemplo, la subejecución en obras para salud, el presupuesto, yo decía 3 en educación, 7% en salud, es el que está, o sea, va a terminar el año como siempre con el 50 o 60, no se termina de gastar nunca. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo resuelve el problema el Estado? Como no quiere poner la plata, porque lo ve como un gasto, no lo ve como una inversión, el tema de la salud, le ha concesionado, intenta concesionarlo a McDonald's, el predio, para que entonces McDonald's construiría el edificio, pero pondría un logo tremendo de McDonald's en el hospital de niños, siendo que McDonald's está cuestionado a nivel mundial precisamente por el problema de la salud, porque es un lugar que ya hay casos de intoxicación de chicos, incluso Santilli, que es un funcionario del gobierno, tiene su hijo que se intoxicó en una McDonald's precisamente, promueven, ¿no es cierto?, la comida chatarra, que es la gran enfermedad del siglo XXI, que es la obesidad. O sea, ahora, pero yo creo que esa es la muestra un poco del Estado. Digamos, poner licitación privada, digo, estamos hablando, corríjame usted,
10, 20 camas en un hospital, no es que hay que hacer bueno, un por eso no es edificio. un gasto, pero es una decisión de gestión. Pero yo creo que el gran problema que nos pasa es que se entiende lo público como un gasto. Pero eso estamos volviendo. Y no como una estrategia de crecimiento del país. Bueno, pero lamentablemente todos los ejemplos van para ese lado. Se lo ve como un gasto y no como una cosa de una inversión. Y no se puede medir la salud, la educación con un criterio de ganancia. Porque precisamente si se lo ve como un gasto, yo creo que tiene que ver con que hay algunos funcionarios que entienden el país solamente para el sector que tiene recursos como para estudiar, sanarse, viajar, y al resto lo ven como algo que hay que mantenerlo, pero mínimamente. O sea, la escuela, más que escuela, es para que vayan a comer los chicos. En la zona sur pasa eso, o sea, no es una escuela pensada para que los chicos estudien, se desarrollen y puedan crecer en la sociedad. Ahora, diputado, esto pasa también, lo quiero hacer al paralelo a nivel nacional también. Los diputados... los votos macristas, digo, fueron también de la zona sur. Eso lo que yo digo, bueno, y lo mismo a nivel nacional. Las clases bajas, que son claramente las perjudicadas por este sistema, apoyan. ¿Dónde se quiebra eso? ¿Dónde está la explicación de decir, bueno, los que más padecen esto, o gente que directamente lo padece, porque las clases medias todavía pueden pagar una educación privada, pueden pagar una obra social privada, pero clases bajas que están sufriendo esto, la mamá esta que va al hospital de niños no es una mamá de mucho dinero, es una mamá de los sectores más bajos. Y los votos macristas y los cristinistas están ahí también, hoy. Por lo menos estuvieron el año pasado. ¿Cómo explicamos esto? No, yo creo que para explicar eso, en primer lugar, es el hecho de que muchas veces no hay alternativas fuertes, ¿no es cierto?, que sean una opción. Y la gente, si no tiene una alternativa clara, prefiere quedarse con malo conocido que bueno por conocer, porque es gente que las campañas electorales le plantean que yo o el caos, que es más o menos lo último, y hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy mal, pero a lo mejor voto este y estoy peor, puedo estar... Eso actúa. Después también actúa que sobre un determinado sector de la sociedad es tanta la marginalidad a la que la llevan por este tipo de políticas, que después tienen poco acceso, ¿no es cierto?, a la información, y muchas veces son presa, ¿no es cierto?, de las campañas que ya sabemos dónde viene la elección, bajan, ¿no es cierto?, el puntero con tal o cual cosa, eso actúa. No es que la gente, ¿no es cierto?, no sepa, pero tiene un nivel ya, y aparte desconfía tanto del sistema político, que ya dice, bueno, si voto a cualquiera y lo mismo, voy a seguir en la marginalidad, porque han visto gobiernos de distintas índoles en estos últimos años, que nunca han gobernado para ellos, que dice, bueno, no sé, prefiero agarro esto, qué sé yo, que por lo menos me quedo con algo, total sé que esto no me va a solucionar el problema. Hay muchas de esas cosas. Cuando uno va a los sectores más postergados, hay diálogos de todo este tipo, donde la gente, yo creo que la gente, si uno va, dialoga y todo, es gente que está buscando algo distinto, pero está muy escéptica esos sectores, muy escépticos por esto que le digo, le han prometido tanto. Acá en 2015, salvo que aparezca una reelección, a mi juicio, puedo equivocarme, improcedente o que tiene todos los caminos cortados, digo, de acá al 2015 el cambio va a tener que hacerse, digamos, hasta el día de Prepo, porque no hay más kirchnerismo. No, yo creo que la gente aguanta durante un tiempo. Yo creo que ahora en el último tiempo hemos tenido una situación que ha sido una bonanza económica internacional que es como que ha tapado los problemas durante mucho tiempo, durante los últimos años. Después del 2001 se dio una combinación, ¿no es cierto?, con una gran coyuntura que permitió mínimamente derramar un poquito, ¿no es cierto?, y eso creó una situación donde la mayoría de la gente dijo, bueno, por lo menos podríamos estar peor, veníamos de un pozo del 2001, entonces aposto. Ahora está entrando la crisis y de nuevo aparecen los problemas estructurales porque no se utilizó todo este momento para solucionar los verdaderos problemas. No es que tenemos una industria más pujante, que se ha invertido en infraestructura, al revés, hemos retrocedido en algunos aspectos clave. Por ejemplo, todo lo energético, de haber sido gente que nos autoabastecíamos, ahora necesitamos terminar exportando. O sea, y eso pasó en todos los órdenes de la... por eso vuelven de nuevo el desdoblamiento de los sueldos, se habla de poner bonos, ¿no es cierto?, cuasi moneda, o sea, casi que se está volviendo a la situación previa y se desaprovechó eso. Yo creo que la gente
está en la búsqueda. Si uno ve las últimas, y está en la búsqueda de cosas nuevas, porque si uno ve las últimas elecciones, si bien gana el gobierno, porque no había una alternativa para reemplazarlo, tampoco es que en esa elección pasó otra cosa, no solo eso, sino que las viejas alternativas un poquito, casi como que quedaron marginadas. El peronismo de los Duhalde, el radicalismo de los Alfonsín, empezaron a emerger otras alternativas también, que yo creo que muestra un poco la voluntad de la gente de empezar a ver otras cosas. Yo creo que eso va a tender a fortalecerse, por eso creo que está planteada la posibilidad del cambio. Yo creo en la gente, porque la gente... Desde ya, uno hay que ponerse, ¿no es cierto?, en los zapatos de una persona que tiene que trabajar todo el día, él y su familia, ya no nos alcanza, que como hace muchos años que trabajaba el varón, ¿no es cierto? No, ahora toda la familia, hasta los chicos muchas veces tienen que salir a trabajar para mantener la olla, y bueno, y después de semejante situación, ¿no es cierto?, ponerse a ver cuál es la alternativa. Muchas veces la gente espera, ¿no es cierto?, a que salga, confía. Pero yo creo que al final la gente saca sus conclusiones y que cambia. Yo creo en eso. Ojo, en el 2001 se dio un cambio por la vía de que la gente salió a la calle a expresarse y un poco cambió una época. Yo, si no se solucionan las cosas, creo que puede volver a pasar, ¿no? Porque no creo que esté alejado. Ahora, bueno, hay que tratar de ver si uno evita eso conformando una alternativa para que haya una transición más pacífica, pero si no se da, está esa posibilidad, porque yo no sé, la gente que le liquidan el aguinaldo como se lo liquidan en provincia, pensémoslo desde nosotros mismos, uno hace planes, o sea, las familias no es que tienen un sueldo que le permite ahorrar. Claro, y capaz que lo tenía esa plata asignada. Ya la tenía asignada, bueno, que empiece todo esto de nuevo en el país, porque no había habido grandes confrontaciones, pero ahora hubo un paro de la CTA, Moyano mismo, ¿no es cierto? Todo esto, hay un caldo de cultivo, la gente está muy abierta, hay un gran debate político abajo en la gente, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el país? Hasta hace un tiempo no se lo planteaban, y yo creo que esa era la fortaleza de Cristina, porque medio era como que el futuro estaba asegurado, ¿no es cierto? Por lo menos, yo no creo que era así, pero por lo menos ese era el discurso oficial y llegaba a la gente. Ahora, cuando uno no puede comprar dólar, no es el problema. Se preocupa la gente que no tiene ni un dólar, porque el problema es a dónde va el país, vuelve los bancos, ¿se entiende? O sea, vuelve todas esas cosas. Yo creo que se está entrando en una situación que agiliza que la gente empiece a pensar. Y yo creo que, bueno, que en la medida que la gente piense puede surgir una alternativa. Yo creo, lo que sí llamo que no nos volvamos a equivocar, porque también hay veces que salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor, ¿no? Ojalá no suceda, porque hablamos siempre, diputado, que la evacuación siempre perjudica lamentablemente a los que menos tienen, ¿no? Cuando acá las cosas van mal, el zapato se ajusta siempre por el que está peor, y esto es lo que nosotros no queremos. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes.